Bienvenidos a todos. Este es el quinto capítulo de los videos de Crystal Clear Electronics. Soy Gergely Isiki y trabajo en la industria automotriz como ingeniero. En las siguientes 6 partes discutiremos la ley de Ohm del multímetro en Crystal Clear Electronics. El quinto capítulo fue escrito por Peter Nagy, quien resume el conocimiento más importante sobre multímetros, midiendo voltaje, corriente y resistencia. Este tema será presentado por el señor Bela Dani, ya han conocido, en el segundo capítulo en la revisión de física. Sí, hola a todos de mi parte también. En el primer video hablaremos sobre el multímetro. Comencemos con qué es exactamente el multímetro. La palabra en sí proviene de dos palabras latinas, multi y meter. La palabra multi significa mucho, más, diverso. La palabra meter proviene de la palabra latina metrum, cuyo significado original es medida. El nombre del dispositivo sugiere, por lo tanto, que estamos hablando de un dispositivo de medición adecuado para medir una amplia gama de cantidades. De hecho, estamos cerca de la verdad con la limitación de que estamos limitados a medir cantidades eléctricas. ¿Cuáles pueden ser estas cantidades? En el caso más simple, pueden ser voltaje, resistencia y corriente. Los nombres de los instrumentos integrados que los miden son voltímetro, ohmímetro, amperímetro. Los multímetros analógicos más antiguos eran capaces de medir aproximadamente estas cantidades. Se puede medir con los multímetros analógicos más antiguos. Estos son los. Estas características se han añadido a los dispositivos de medición digitales modernos con capacidades adicionales: medición de capacitancia de capacitores, medición de frecuencia de señal, medición de inductancia de bobinas, probador de diodos o transistores en circuito abierto, o posiblemente termómetro. Y donde también podemos usarlo en el frío. Estas funciones no se encuentran necesariamente en todos los multímetros. La cantidad de cantidades medibles depende del tipo de producto. Una breve mención es que los multímetros digitales modernos pueden medir directamente el voltaje utilizando un convertidor analógico a digital y un microcontrolador. Todas las demás cantidades se miden por voltaje. Medir la presión. Antes de entrar en más detalles sobre el multímetro que usamos, nos gustaría mostrarte algunos otros dispositivos que solo mencionaremos. Por ejemplo, aquí hay un ohmímetro para medir la resistencia de 4 cables. Esto es especial porque, como puedes adivinar por el nombre, utiliza 4 cables, 2 de los cuales llevan la corriente de medición a la resistencia que se va a medir y 2 de los cuales miden el voltaje a través de esa resistencia. De esta manera, se puede compensar la resistencia del cable de medición y se pueden medir resistencias muy pequeñas. Nuestra próxima herramienta es un medidor de pinza. Esta es una buena herramienta porque te permite medir la corriente sin romper el circuito. Nuestra tercera y última herramienta es un megómetro, que Bela te mostrará en un momento. Este instrumento se utiliza principalmente para medir la resistencia de los aislamientos en el rango de cientos de kiloohmios a megaohmios. También debo mencionar, si hemos hablado de la pinza de candado, que hay un dispositivo llamado probador de voltaje, SO. No pudimos traer uno aquí. Solo puedo mencionarlo porque es ventajoso por razones similares a la pinza de candado. Con su ayuda, podemos medir el voltaje y, esencialmente, probar el sistema sin tocarlo. De hecho, podemos verificar el sistema sin tocarlo. Ahora pasemos al multímetro que encontrarás en el material escrito. También recomendamos que te familiarices con el diseño general y el cableado correcto de tu propio dispositivo antes de comenzar a usarlo. Y conexión adecuada. Esto es esencial para el uso seguro de tu dispositivo. En nuestro caso, estamos hablando de este pequeño multímetro, y mencionaré que en este video te mostraremos cómo usarlo, cómo conectarlo. Te hablaré sobre la conexión más tarde. Pero más adelante, hemos elegido otro multímetro, una solución USB, para que puedas ver todos los valores medidos en vivo en la pantalla frente a Gergely. Primero que nada, te mostraremos esta herramienta de medición aquí. Como puedes ver, el multímetro consta de 3 partes bien diferenciadas. Una amplia pantalla digital, generalmente ubicada en la sección superior, un interruptor rotativo para seleccionar la cantidad a medir, y los conectores de entrada a los que se pueden conectar los cables de medición. En algunos multímetros simples, los cables de medición están fijos al cuerpo, y no hay conectores. Los cables vienen directamente del multímetro.
Además de lo anterior, nuestro dispositivo tiene botones adicionales debajo de la pantalla. Por ejemplo, en el mío hay una etiqueta amarilla de retención y una azul claro que muestra un pictograma que simboliza el sol. El primero puede almacenar el valor que se muestra actualmente. Al presionarlo, la pantalla muestra el valor que se midió en el momento de la presión. La medición se puede continuar presionando el botón nuevamente. El último botón azul se utiliza para encender y apagar la retroiluminación de la pantalla. Cuando hablamos de multímetros, a menudo escuchamos cuántos dígitos tiene el dispositivo. ¿Puedes contarnos unas palabras sobre esto? Una de las características de un multímetro es el número de dígitos que puede mostrar. Por ejemplo, si decimos que el multímetro tiene 4 dígitos, esto significa que puede mostrar valores del 0 al 9 en los 4 valores locales más pequeños, es decir, del 0 al 999. Si el instrumento tiene 4 dígitos y medio, también mostrará un valor local mayor que antes, pero solo puede mostrar un número o ninguno, por lo que puede mostrar valores medidos de aproximadamente 0 a 19.999. Esto se ilustra aún más, por ejemplo, por el hecho de que si usas el límite de 200 MIG en una herramienta de 4.5 dígitos, puedes medir de 0 bi a 199.999. De esta manera, podemos medir con una precisión de cientos. Gracias por explicar eso. Ahora los espectadores también entienden de qué estamos hablando. Continuemos. Ok, echemos un vistazo a las opciones que puedes elegir en el dial rotatorio. Si giras en el sentido de las agujas del reloj, en el primer grupo grande verás una letra V con una línea continua y una línea discontinua. Mellette egyfolytonos szagatot vonatkozás. Con esta configuración, se puede medir el voltaje en circuitos de CC. Los diferentes números se refieren al límite de medición, que, en este multímetro, es el siguiente. Y 200 milivoltios, 2000 milivoltios, 20 voltios, 200 voltios y 250 voltios. El instrumento siempre muestra la cantidad medida en una unidad de medida correspondiente al límite de medición dado. Si el límite de medición es 2000 millimA, entonces medimos todo en millimA. En el dial rotatorio, el siguiente grupo son las opciones de medición de voltaje alterno. El voltaje alterno es principalmente para sistemas de alta potencia, como los enchufes de 230 V, casa. Los voltajes alternos superiores a 50 voltios pueden ser peligrosos para nuestras vidas. No debemos realizar tales mediciones solos sin la supervisión de un experto. Este tema no se discutirá aquí, porque el currículo trata principalmente sobre circuitos de CC. En la siguiente posición, vemos un símbolo de un diodo y una señal que indica una señal acústica. En esta posición se pueden determinar circuitos abiertos y se puede medir el voltaje directo de los componentes semiconductores como diodos y transistores. Puedes leer más sobre esto en las siguientes secciones. En la siguiente posición, vemos una llamada onda cuadrada y una etiqueta de salida. En este caso, el multímetro funciona como un generador de onda cuadrada de 50 Hz, por ejemplo, al probar y reparar dispositivos de audio. A continuación, en el siguiente grupo grande, vemos una letra A y la misma línea continua y discontinua que antes para la medición de CC. Usando estas configuraciones, podemos medir corriente de CC en diferentes circuitos, de 2000 microamperios a 10 amperios. Es importante que no usemos estas posiciones en el dial rotativo hasta que hayamos leído la sección de medición de corriente, porque podemos dañar nuestro instrumento de medición. En los multímetros utilizados en entornos de alta tensión, es común que el interruptor rotativo bloquee los terminales, de modo que si el cable está conectado a la entrada incorrecta, el dial no se puede girar, y si el cable aún no está conectado, girar el dial solo abre la ventana de la entrada correspondiente, el resto está cubierto por una placa. Finalmente, el último gran grupo que conocemos son las opciones de medición de resistencia, que representa el gran omega. Aquí, los límites de medición varían de 200 ohmios a 200 megaohmios. Espero que ahora estés familiarizado con tu propia herramienta. Ahora, veamos juntos cómo conectar un multímetro. Primero, conecta los cables de medición a los terminales de entrada apropiados. Volviendo al subtítulo correcto de COM, el término COM aquí se refiere a la palabra común, que significa punto común, en este caso, la Tierra. El punto 0
Este será el punto de referencia para nuestras mediciones. Si no recibimos otra instrucción, el cable rojo siempre debe estar conectado al medio, donde vemos B, omega, M, A. Vemos una superficie de ohmios miliamperios. La marcación nos ayuda, porque muestra si queremos medir voltaje, resistencia o corriente. Ten en cuenta que algunos multímetros tienen un conector solo para medición de voltaje y resistencia, y otro conector solo para medición de corriente. Este video es una obra de ficción. Cualquier parecido con personas es coincidencia. Por ejemplo, mi instrumento también tiene una entrada marcada como 10A max. Este método protege el dispositivo, por lo que se vuelve más difícil dañar accidentalmente el multímetro. Esto se describirá con más detalle en la sección de medición actual. Cabe señalar que la elección del color de los cables proviene solo de la práctica habitual. Si nos desviamos de estos, cambiaremos los cables rojo y negro, o podríamos usar otros cables de color que no afecten la medición. Gracias, Bella, por la explicación detallada de las funciones y el cableado del multímetro. Espero con ansias más videos donde podamos escuchar sobre las mediciones de voltaje, corriente y resistencia con más detalle. Adiós.